Hay heridas que no se ven, pero duelen profundamente. Hoy hablaremos sobre la violencia psicológica, esa que rompe sin tocarte, que te silencia, te aísla y te hace dudar de ti misma. Pero también hablaremos de cómo una mujer decidió decir ya no más y comenzó a reconstruirse desde el amor propio. Hoy tenemos a Nada Rocío del Portillo. Es una mujer valiente que ha decidido compartirnos su historia, no para revivir el dolor, sino para mostrar el camino de vuelta a la vida, a la dignidad y al poder personal. Hola, buenas tardes. Hola, Angelita, gracias por la invitación. Bueno, Nada, vamos a empezar con lo primero. ¿Cómo comenzó tu historia? Bueno, mi historia pues empieza cuando conocí al padre de mi hijo. Duré con él en una relación de 12 años, en los cuales pues inicialmente pues, salíamos, nos fuimos conociendo, era mi vecino en esa época. Él vivía con sus padres, yo vivía con mi abuelita y mi mamá. Y fuimos poco a poco construyendo una relación. Eh, de esa relación pues nació mi hijo, el cual pensábamos que no iba a llegar hijos a nuestras vidas porque pues hubo un tiempo en que estuve enferma, me hicieron una cirugía de quistes y el médico dijo, si usted no tiene un hijo pronto, pues muy seguramente no va a tener hijos. Y lo mismo, él había tenido unas complicaciones de salud, en la cual se suponía que no podía también tener hijos, pero pues llegó el amor más lindo que ha llegado a mi vida y ya ahí iniciamos esa nueva etapa de padres, además de un hijo prematuro. Tocó aprender a la fuerza a ser madre canguro, aprender a cuidar de esos cuidados que requieren estos niños de constantes citas todos los días. De hecho, pues no tuve una dieta porque él estuvo hospitalizado todos los 3 meses, entonces tocaba todos los días, vaya al hospital, regrese. Entonces yo no supe que era una dieta, o sea, me dicen, ¿cómo hiciste para cuidarte? Yo no, nada, todos los días madrugue, vaya con mi hijo, aprenda cómo alimentarlo, cómo cuidarlo, esas angustias, porque estuvo en cuidado intensivo, en unidad de neonatos, estuvo aislado, y poco a poco aprender, porque yo empecé desde nada. Y bueno, así fuimos creciendo en un hogar que era para mí, digámoslo, perfecto. Decía yo en su momento perfecto, porque aunque veía cosas en él, yo todo lo asumía que era por amor. El hecho de celarme, el hecho de controlarme, el hecho de decirme, pero ¿para qué estudias ahorita si no estás en el trabajo? Estás dedicada a la casa, aquí en la casa, ¿para qué necesitas estudiar? Entonces, yo todo lo veía que era por amor, que sí, me tengo que dedicar al hogar, a él, eh, que hace parte de como de esa familia, y como el ver lo que él llegaba con el niño, estaba ahí, así de pronto no hiciera nada, pero él verlo ahí en la cama viendo televisión o compartiendo con el niño, porque eso sí, le agradezco el apoyo que en su momento, porque no puedo negar, en esa época fue un buen padre, pues yo decía, este es el hombre adecuado, el amor de mi vida, mi hogar es perfecto, y, y no dudaba de ello en ese entonces, pero llegó un momento en que como que traté de salvar esa relación cuando me di cuenta de que me estaba haciendo infiel. Para mí fue un golpe muy duro porque fue sorpresa, que lo etiquetaron en Facebook y yo pues, besándose con otra señora y yo, pero ¿qué pasó? Yo no entendía dónde estaba ese hombre perfecto que yo tenía en mi casa todos los días con mi hijo.
y que supuestamente me amaba a pesar de las cosas que en ese momento no las veía que eran negativas y todo perfecto. Y, y dije, Dios mío, no, eso tiene que ser algo pasajero, algo que no sé qué pasó, pudo ser de pronto yo lo justificaba, ¿no? Los tragos, la señora en el ambiente en que estaba, de pronto pues se confundieron las cosas y yo como que no, pero... Y en esa lucha de no botar 12 años a la basura, pues permití que llegaran a agredirme, permití que sobrepasaran muchas cosas con el hecho de que pues, mi hijo merece su padre, yo tengo un hogar bonito y no lo voy a desechar así por una aventura o por algo que yo lo veía así normal. Entonces me aferré como a una ilusión de querer recuperar, porque pues vengo igual de una familia pequeña. Mi abuelita pues nunca quiso casarse con mi abuelo porque pues decía es muy lindo, era un cari bonito, decía, andaba muy bien vestido y andaba con su periódico debajo del brazo y ella en esa época pues les tocaba ayudar a almidonar los rollos de la camisa y decía, pero más allá, ella decía, no, pero es que este hombre pues más allá de eso no me aporta nada. Pues cuando él le proponía matrimonio, ella siempre decía que no, porque todavía no le veía como, pues más allá de que trabaje cara bonita y bien presentado, pero pues ¿qué me aportaba? Entonces finalmente pues mi abuelo se cansó de eso y pues se buscó otra persona y pues entonces de ese pues nació mi mamá y pues siempre crecí en una familia pequeña. Mi mamá también se casa y pues mi padre convivió también y tengo unos recuerdos vagos de mi padre pues porque se fue. O sea, de hecho, la última vez que me acuerdo fue que me acompañó a una presentación de danza, que me encanta bailar. Y ¿A qué me edad? regaló, tenía como unos 7, 8 años tal vez. Me acompañó, me acuerdo que era en Cafán Floresta, allá en el pleno teatro, yo bailando cumbia y ese día me compró unos zapaticos que olían a fresa y si yo me acuerdo de mi papá de esa vez, o sea, todavía siento ese olor a esos zapatos y me acuerdo de él. Pero pues mi mamá también lo dejó. De hecho, pues siempre lo amo y tuvo así, entonces yo decía, no, yo tengo que romper como con esa historia de quedarse uno solo. O sea, siempre vi en mi abuela una mujer trabajadora que sacó a su hija adelante. Mi mamá también decidió alejarse completamente y mi padre, pues si uno lo quisiera buscar, pues sé dónde ubicarlo, con familia, pero uno a veces no extraña lo que uno tiene. Y pues aunque mi mamá nunca me habló mal de él ni nada, es un médico maravilloso y de todo, pues yo no le guardo odio, pero le agradezco que no estuvo ahí como para ver de pronto maltratos o cosas que eso, pero sí le recriminó a veces a mi mamá el hecho de que, porque, porque a veces me quitó esa opción como ella tomó la decisión de alejarse aún amándolo, pero porque me quitó esa opción de pronto de tener a un papá. ¿Tú ahí qué sentiste? ¿Abandono por parte de tu papá? ¿O es más como el sentimiento de recriminación a la mamá? Creo que ambas cosas. A mi papá le recrimino el haberse alejado, el no estar pendiente de mí, más como médico le digo, si usted ayuda a dar a que nazcan nuevos seres y darles vida, y a estar pendiente, y es un médico excelente, que bueno, ahora mezcla la medicina alternativa y todo, pero porque como dentro de ese gran amor es capaz de abandonar a un hijo. Sí, porque precisamente me llama la atención el hecho de que uno recrimina pues o no uno, tú recriminas o sientes ese sentimiento porque tu mamá te alejó de papá,
pero papá también tuvo la opción de decir, bueno, no, usted no quiere una relación conmigo, pero yo quiero tener una relación con mi hija. Entonces, ahí me llama la atención cómo la crianza que recibimos desde mucho tiempo atrás siempre nos da a, como a señalar precisamente esas decisiones más a las mujeres que a los hombres. Y eso no es algo voluntario, uno no lo hace de maldad, sino sencillamente usted por qué hizo. Y a veces uno no se pone a pensar, ¿y por qué el papá tampoco no procuró acercarse? ¿Por qué tomó la vida fácil? Porque a veces cuando conversamos, yo siempre me llama la atención y yo digo, ¿dónde está el amor con que se hizo ese hijo? En el caso específico, con tu hijo, precisamente uno voy viendo cómo se va enlazando una cosa con la otra. Entonces, desafortunadamente las mujeres, yo sigo pensando que al siglo que estamos, las mujeres seguimos sufriendo mucho tipo de violencia, aunque hemos avanzado mucho. Algunos me recriminan el hecho de que piense así, pero yo digo, ¿cómo? O sea, si yo soy buen papá, decido tener un hijo con esta persona y si no me resulta la relación termino abandonando a ese hijo, produciendo estos sentimientos y que sabemos que más adelante eso se va a ver reflejado en la vida adulta. Entonces sí llama mucho la atención y parte de la historia de lo que uno quiere romper. Uno quisiera que no sucediera así, pero uno a la final termina haciéndolo, pues porque es la enseñanza de lo que vienen años y más en tu caso, que fuiste criada por tu abuela, por tu mamá, son las enseñanzas que ellos, me imagino que en algún momento hubo algún tipo de recriminación de pronto de tu mamá a tu abuela y el escuchar esas recriminaciones terminan convirtiéndose en que uno también termine haciéndolo. Sí, aunque digamos con mi mamá, pues sí, en algún momento sí, obviamente se lo recrimina, pero cuando después yo me veía con mi papá, pues yo también le decía, ¿Me hizo yo un le favor? dije, porque, o sea, le agradezco porque no sé qué tanto hubiera podido pasar de pronto entre ellos, si no se llevaban bien, de pronto hubiera sido eh, una víctima indirecta de violencia, como digamos pasó, más adelante lo comento conmigo, pero, pero sí sentía como yo tengo derecho a estar con su familia, porque me negó también el derecho a compartir con mis tíos, con mis primos, porque me aisló tanto y porque no lo tuve a usted cuando en esos momentos yo también lo necesitaba. Y pues siempre la que estaba pues era mi abuelita principalmente y pues también mi mamá, pero mi mamá se dedicó a trabajar una mujer incansable estudiando, trabajando y mirando cómo proveía a su hija de todo, que no le faltara absolutamente nada. Entonces le agradezco todo lo que me brindó, pero también me sentí muy falta de afecto por parte de ella. Y de allí viene que quieres romper ese círculo donde la abuela Sí, estuvo sola, la mamá estuvo exacto, sola. y por eso ahí fue cuando me aferré, entonces yo dije, no, yo no puedo seguir y continuar en esa historia que ha venido de generación en generación. Yo decía, no, además son 12 años, ¿cómo voy a votar 12 años si es el padre de mi hijo? Está ahí, está pendiente de él, porque pues, ¿para qué voy a decir? En su momento fue un padre que me ayudó con el niño desde cambiar pañales, teteros, llevarlo al colegio, estar pendiente de las dificultades que se presentan con el niño de salud, en cosas que se presentan con los niños, porque pues uno viene a ser padre, pues uno no tiene un manual y poco a poco íbamos solventando las situaciones y las cosas. Y en esa, por eso me aferré como a eso que ya había pasado en mi familia y me aferré como a un hombre que después vine a ver que me maltrataba, pero yo en ese momento no veía ese maltrato. Para mí era un hogar maravilloso. Y por eso dije, tengo que salvar mi hogar y me sometí a muchas cosas que no debí. Pero Ahí lo bueno viene, fue que reaccioné. ahí viene mi siguiente pregunta. Hubo un momento en el que dijiste, esto no puede seguir así. Quiero que nos cuentes qué provocó eso.
porque a lo largo de la historia que conozco y lo que nos has venido comentando precisamente es que todo lo veías perfecto y excusabas lo que él hacía por alguna situación en particular porque eso no era lo normal que él debería hacer. ¿En qué momento tú dices, esto no puede seguir así, tengo que alejarme de esta persona? Pues en sí, lo reaccioné fue, pues gracias, digo gracias, aunque no es que deba ser así, pero le agradezco los golpes que me dio, porque la primera vez que lo hizo, bueno, la primera vez lo justifiqué, yo dije no es por la otra persona que La primera vez tiene, que te golpeó. la primera vez que me golpeó. ¿Cuántas veces te golpeó? Pues en sí que sean significativas fueron 3 episodios grandes. ¿Por qué significativas las otras que eran? Pues las otras eran obviamente maltrato verbal, maltrato psicológico, de pronto humillaciones, ¿sí? Digamos, esas no las veo, o sea, eran relevantes, pero en ese momento yo no las veía importantes, sino la primera vez en el que hubo... Como que no había una justificación para tomar una decisión porque no era tan trascendental sí, como decía, supuestamente un golpe. Sí, porque inclusive llegan y le dicen, es que yo no soy así, es que tú misma eres la que provoca las cosas. O sea, y yo lo justificaba. O sea, decía yo, tú sabes que yo no soy así, yo soy incapaz de maltratarte. Yo te digo estas palabras, yo te hiero de pronto, pero es porque tú lo provocas. Si tú te comportas, si tú no me dijeras esas cosas, si tú te comportas de otra forma, hasta me decía dentro de su lógica cínica, digo yo, dice, si tú deberías aprender de la persona que estoy, porque yo a veces no le dedico tanto tiempo, que ella agradece el poquito tiempo que yo le brindo. O sea, estaba con las dos al tiempo. Sí, porque yo le permití eso, pues en ese afán de querer salvar mi hogar, pues hasta donde uno llega y permite como ciertas cosas. Y cuando él te decía eso, es que tú estás haciendo, tú estás provocando, ¿tú qué pensabas? No, pues yo me lo creía completamente. Uno llega en un momento en que uno tiene como esa inestabilidad. Yo decía, sí, tal vez es culpa mía. Uno llegaba a justificar muchas cosas y decía, Dios mío, sí, de pronto soy yo. Sí, yo de pronto te plantó la duda, ¿no? Claro. Yo de pronto si hago esto, de pronto pues yo vuelvo a traerlo acá al hogar, pues está Juan, que obviamente cuando llegaba y veía a su padre, pues obviamente esa emoción de verlo a su papá, porque pues ya no estaba tan seguido, pero pues estaba y se iba y no estaba. Pero yo, o sea, yo después decía, bueno, se decía que era como con los golpes, cuando la primera vez que me golpeó, pues yo venía como en esa justificación. La segunda vez yo decía, oiga, pero yo, ¿por qué me tengo que aguantar esto? Mi papá no me pegó, mi mamá tampoco, la abuelita también. Yo decía, pero ¿por qué tengo que permitir que este tipo venga y me pegue y además delante de mi hijo? Ahí quiero aclarar algo porque pues para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, en el momento que se planta esta duda en la persona, esto es un patrón de abuso emocional en donde la víctima es manipulada para que llegue a dudar tanto de la percepción, del juicio y hasta de la memoria. Porque también suele suceder que le dicen a las personas, no te acuerdas que yo te dije tal cosa, es que yo te dije y tú no te estás acordando, es que tú con esa mala memoria, lo que tú me decías hace un momento, es tu culpa porque es que tú me estás provocando y el hecho de que tú misma pienses, de verdad es mi culpa, bueno, sí, tal vez sí sea mi culpa. Eso es un abuso emocional fuerte. Entonces, más adelante igual vamos a hablar del tema, pero sí quería en este momento aclararlo para las personas que están escuchando y están viendo. Continúa. Sí, digamos, si le hacen ver a uno que lo que está pasando, o sea, como que no es real, eso es producto de que uno se lo imagina, que uno exagera, y le entra como esa culpa, esa angustia. O sea, es tu culpa, te planta la duda, sí, pero sigue el ejemplo de ella. Mira que ella no me está molestando porque yo estoy contigo. O sea, agradece, o sea, aprende a agradecer. Y yo decía, oiga, sí, no, yo tengo más tiempo a este hombre acá, llevo 12 años, es el padre de mi hijo.
pues tengo que mirar si tengo que cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas para hacer que él vuelva otra vez. Cuando él te decía eso, ¿tú qué sentimiento te salía ahí? Miedo, culpa, tú misma te autoengañabas. ¿Qué sentimiento producía eso que él te decía? Pues inicialmente culpa. Yo Claro, decía, me estoy provocando yo sí, misma yo esto. misma, sí, sí, yo de pronto le digo otras cosas y yo lo atiendo, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Qué ¿Cómo te fue rico con ella? verte, qué bueno verte, podemos estar en la casa, mira, te tengo la comida, te tengo, vamos a hacer tal cosa, o no sé, ¿sí? De pronto yo decía, si yo lo recibo así, no con tanto reproche, con tanta cosa, pues yo vuelvo a recuperar ese hombre maravilloso y este hogar tan maravilloso que tenía. Y entonces digo, es primero la sensación de culpa, obviamente el miedo, porque era un constante miedo en qué momento él vuelve como esa ira y cualquier cosa que le diga se altera y vuelve y me agrede. Y además como estaba con el niño, yo decía, pues era todo, era muy confuso, era La una manipulación, el manejo de la emoción de la culpa y fuera de eso el temor hacia él, de sí, recibir un golpe o agresión. Y bueno, total, aquí es física o verbal, cualquiera de las dos. cualquier Ok. cosa. Entonces, y bueno, y ya la segunda, como te decía, ya la segunda, yo decía, bueno, ¿y este por qué me pega? Si es que nadie me ha maltratado, ¿por qué le permito que? Entonces yo decía, y seguí como en esa rutina, tratando de recuperar las cosas. Y ya cuando se presentó la tercera, yo ya iba en mi mente, yo dije, yo no me voy a volver a dejar pegar, yo no me voy a dejar maltratar nuevamente. Entonces esa vez sí me acuerdo que bueno, llegué y se presentó el conflicto y yo reaccioné también. Ya le pegué, le rasguñé, ya yo dije, yo sola aquí no me dejo. Y Contigo pues aplica lo de chiquita brava. sí, Ahí sí sí, despertó ese. yo dije, no más, no más. Y pues como ya había colocado una denuncia, yo y tenía una medida de protección, yo dije, bueno, con esto pues, ya lo detienen, hacen algo. Pero pues no sabía que en la comisaría ese dichoso papel que me habían dado, pues el de fiscalía no me servía como tal, sino era el válido, era el que estaba en la comisaría, el cual no me quisieron dar, porque cuando yo manifestaba mis cosas, pues creían que era una situación de celos, de De peleas celos, entre de mujeres, celos de parte de él o de celos de parte tuya, te decían en la comisaría. de mía, Ok. y que es como problema entre viejas aquí, que la una quiere tenerlo y la otra, y yo le decía, no, es que llegan y no, pero es que eso no le pare bolas, que la señora eso ahí no tiene nada que ver, es que usted está celosa, eso no es relevante con una medida de protección. Aquí vuelvo a lo mismo del tema de la violencia que sufrimos, porque no es solamente la violencia que sufriste por parte de tu pareja, sino la violencia que sufriste por la entidad que te atendió, porque minimizó lo que te estaba pasando en ese momento. ¿Qué sentimiento te produjo cuando te dijeron, no, no, eso no? Pues en el momento yo creí que no, realmente no, y yo dije, bueno, si debe ser así, Ellos que saben más. ellos saben más y pues como ya tenía yo un papel de fiscalía porque lo había colocado el primer denuncio con mucho miedo y por allá una amiga del colegio me dijo, vaya a fiscalía, vaya, póngase a su denuncia y allá le escuchan y pues se le pone, pero esa vez me temblaba todo con mucho miedo cuando yo llegué allá al policía parece que la ley no sé qué, juraste la verdad, y si se más, Dios me dijo un montón de leyes y cosas, y yo aterrorizada, yo en medio, no, es que no ponerme. Y bueno, como que entre todo ese miedo, finalmente logré colocar mi denuncia
y para que allá me ayudaron demasiado, el policía fue muy amable conmigo, me colaboraron, me escucharon, me brindaron como usted va a tener protección, va a tener un seguimiento psicológico y cosas que en su momento le brindan a uno y yo me sentía como con eso respaldado, pero tiene que ir a la comisaría. Cuando llegué allá yo hasta le decía a esa profesional o no sé en ese entonces qué cargo tenía esa señora que me decía, venme a hablar con la comisaria, realmente yo necesito una protección porque es que ya me ha agredido, a veces me siento como perseguida, no sé la señora con la que está, que me vaya a hacer también, porque también recibía insultos por parte de ella, en llamadas, en WhatsApp y de todo. Y yo decía, yo necesito que me cuiden. Yo a veces salgo a la calle y no sé si de pronto me aparezca en cualquier momento y yo no me siento tranquila. Porque en algún momento se acercó a llevarse el niño, me comentabas. Sí, yo esa angustia, ¿sabes? Yo iba con él sola por la calle y llega él en su carro y lo atraviesa y abre las puertas y a quererse llevar al niño. Y yo no, mi niño no se lo lleva así. Y esa sensación como de me lo van a arrebatar, pues yo sé que es el padre, pero pues así esa no es la forma en que me lo tiene que quitar. Esa angustia, entonces claro, yo salí a la calle también muy insegura, porque en qué momento me va a aparecer y me lo va a quitar, o en qué momento de pronto va y me grita, me pega, me insulta, o no sé. Entonces yo a veces andaba así en la calle a toda hora como nerviosa, prefería como quedarme Al final en la comisaría te brindaron la medida de protección. No, pues fue muy chistoso porque esa vez que ya logré defenderme, pues como esa vez yo dije, pues esta vez no me dejo. Entonces esa vez como si le propicié rasguños y cosas. Entonces él sí muy lindamente pues se fue a medicina legal. Y entonces pues hasta le dieron sus 4 días ¿De incapacidad? de incapacidad. Y pues con eso obviamente pues nos dieron medida de protección, sí, pero pues también a él, ahí sí finalmente tuve una medida de protección, pero también se la dieron a él a raíz de lo de medicina legal. Y yo desconocía, y yo de boba no fui también, porque pues igual yo sí tenía un maltrato psicológico, físico, pero pues como en ese momento no tenía rastros de sangre o en morado, yo decía, pues a qué voy a ir a medicina legal, en él sí era notorio los rasguños que sí, ¿sí? Entonces yo por eso no fui, pero eso lo vine a aprender fue después, porque cuando yo empecé este camino de las denuncias a, a, a denunciar cualquier cosa que me pasaba, porque hasta los maltratos que recibía de esa señora y lo que me alegaba y de todo, también fui, le coloqué allá su queja de no se meta conmigo, respéteme, haga con su vida lo que quieras, es suyo, se lo regalo, pero a mí respéteme. A mí me llama mucho la atención con la narración que tú estás haciendo, cómo desde el área de la policía, las entidades, no quiero entrar como en una controversia con las entidades porque yo he trabajado con ellas, en estos momentos trabajo con ellas, sé cómo es la dinámica de una comisaría pesada, sé cómo se manejan todos, pero precisamente de ahí viene y nace todo esto, porque me he dado cuenta como algunas personas, no necesariamente los comisarios, sino las personas que a veces están alrededor de la comisaría, porque los comisarios no se llegan a enterar de estas situaciones, todo el mundo va maltratando a las personas. Y me llama la atención que muchas veces buscaste esa protección y no te la brindaron. Pero cuando sucedió con el hombre, inmediatamente la brindaron y pues bueno, tocó brindársela a la señora también porque ¿qué más se puede hacer, no? En vez de hacer un ejercicio preventivo de hacer una entrevista y preguntar qué tipo de violencia conoce usted. Ni siquiera preguntarle cuál ha vivido, sino cuáles cree usted que son las violencias. Porque si yo no sé cuáles son las violencias que existen, pues no las puedo identificar.
Entonces yo, ¿cómo voy a decir estoy sufriendo violencia psicológica, como lo que me acabas de decir, cuando no sé que la estoy viviendo? Para mí es normal, crecí en una familia donde yo no veía ese tipo de cosas, pero igual yo no quería que mi hijo creciera sin un padre y me parecía que era lo normal y fuera eso con la manipulación tan grande de que si ves, es que mira, además que como lo hacen de manera agresivo-pasiva, porque la agresión de la palabra es tu culpa, pero con la pasividad es que yo te amo, yo te quiero, pero es que mira lo que tú me estás haciendo hacer y hacer sentir esa culpa. Entonces es importante que las personas entiendan precisamente la idea de hacer estos podcasts. No es decir es que la policía tiene que, la comisaría tiene que, porque hay dinámicas que se pueden llegar a cambiar como otras que no. Este podcast está diseñado para que las mujeres sepan que esto les puede suceder y que tienen unos derechos. Que si el policía le dice, ah, eso es cuestión de celos, no señor, no es cuestión de celos, yo tengo derecho y usted me tiene que brindar la medida. Esta es la idea precisamente de que hoy estemos sentadas en este espacio. No necesariamente tienen que ser vidas perfectas, que mejor Lady es una persona súper mega empoderada y lógicamente me encantó hacer el podcast con ella porque también es brindarle oportunidades, pero también el hecho de tener a Nagda acá, cuando conocí la historia, yo decía, yo quiero que la gente sepa que esto también sucede y que creo que es más que la generalidad. Y muchas de las personas que en estos momentos están escuchando este podcast o lo están viendo, estarán diciendo, oiga, a mí me pasó lo mismo, oiga, me está pasando lo mismo. Entonces puedan reaccionar y decir, bueno, si ella reaccionó y pudo en algún momento tener ayuda o no tuvo la ayuda que quiso, pero yo ahorita puedo tomar las herramientas y decir, yo sé que tengo unos derechos y cuando en la comisaría le digan no, que le digan por qué no, que yo pueda preguntarle a la persona por qué no, bajo la ley dígame por qué no me va a proteger. Si me pasa algo, ¿usted cómo me va a responder ante esta situación que le estoy diciendo? ¿Mm? Yo, digamos, siempre soy una defensora de la institucionalidad y llamo a la Policía Nacional porque crecí en un colegio de policía, mi mamá menciona a la policía, y crecí con oficiales, bajo los oficiales uniformados, y, y para que, digamos, en la fiscalía me brindaron el apoyo, me recibieron la queja, me escuché las veces que me tuvieron que escuchar, pero sí cuando ya uno llega a una institución, eh, pues digamos, el común que no tiene acceso a de pronto pagar un abogado para llegar a un juzgado, lo primero que le dicen es vaya a la comisaría. Entonces sí sería muy bueno que yo sé que ante los múltiples casos que se presentan, sí se tomen un poquito esa molestia de indagar más allá de un caso más de violencia intrafamiliar. Yo afortunadamente pude elevar mis casos hasta juzgado y aún estoy en esos procesos de muchas situaciones que se presentaron y de poder manejar mi separación y entablar otros procesos. Bueno, por allá de mi abogado que nunca me desampara y de mi madre que pues sí también me apoya en ese sentido, pero uno del común que de pronto no tenga ese acceso, ese dinero, pues dicen, lo mandan a uno a la sierra, vaya a fiscalía y vaya a comisaría, que son como los primeros casos, pero si uno no siente ese apoyo de allá, pues pasa lo que ya vimos ahorita. Bueno, en el momento que te dan la medida de protección y decides hacer la separación, irte y demás, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo más difícil de todo? Romper el vínculo, no tanto de él contigo, porque yo me imagino, o si fue así, igual me lo dices, porque yo me imagino que es que el hecho de querer luchar por esos 12 años y por luchar por ese padre de ese hijo, entonces pienso que romper ese vínculo como me siento culpable porque ahora mi hijo no va a tener a su papá presente. ¿Qué fue lo más difícil? Romper ese vínculo, enfrentar el miedo porque también es, bueno, y si yo me voy de acá, si yo me separo de este hombre, ¿qué me va a hacer? Porque ya me pegó, me persigue, y fuera de eso tengo a la señora que también está ahí presionando toda la situación y apoyando a ese hombre, empoderándolo.
para que tome las decisiones que toma, porque siento que si hay como un clic ahí, porque si a veces hay hombres que no se desgastan en eso, sino simplemente como que me voy de aquí ya, pero a veces hay ese impulso, ¿no? A veces es de los papás, a veces es de esas terceras personas. ¿Qué fue lo más difícil? Tener que romper ese vínculo, bien sea de él contigo y con tu hijo, o enfrentar el miedo como tal de qué iba a suceder cuando yo me vaya del lado de él. Digo que lo más complicado fue como el miedo. El miedo y más que todo fue porque de ver a mi hijo, o sea, ¿Qué edad tenía tu hijo? tenía seis, Oh, 6 años, chiqui. ¿Y en algún momento tu hijo vio cómo el papá te pegaba a ti? todo el tiempo. Inclusive ¿Y mi él hijo nunca se tuvo midió? medida de protección. Yo dentro de esta lucha y por eso digo miedo a hablar y por eso es que yo ahora hablo hasta por los codos. No Porque me antes... quedo callada. Mm. O sea, me enfrento, no me importa a quién me toque hablar, pero si a mí algo no me parece y para mí son las razones válidas dentro de mi sentir o si están dentro de la ley o dentro de lo que sea, yo hablo. Y yo de hecho a él después con el tiempo le coloqué también le colocaran una medida de protección a mi hijo porque él no tiene por qué normalizar que lo traten mal. Ahora me llama la atención algo. Tú me dices que mientras estuvieron juntos fue un excelente papá. Después de la separación, después de todos estos problemas con juzgado y demás, ahora, ¿cómo es el papá del niño con el niño? No existe. ¿Ausente? Totalmente ausente. Es un padre que, bueno, pues económicamente no aporta ni 1.000 pesos. De hecho, a ella le coloqué otro proceso. Ya es como la segunda vez que le coloco, porque por más que un juez que le diga, usted tiene que cumplir con su cuota de alimentación, tiene que velar por la salud, que sea compartida, la educación, muchas cosas. No, para él es prioridad otras cosas. O siempre se escuda en que no tengo, pero pues es un decir por no responder. Y obviamente el no dedicarle tiempo de calidad a su hijo, porque cuando se establecieron, bueno, con la medida de protección, lo bueno fue que tuvieron que someterse tanto mi hijo, y lo agradezco porque fue que recibió ese apoyo psicológico para que de pronto él superara toda esa violencia indirecta que recibió y el maltrato en cuanto a esas palabras que yo le decía, nadie tiene que tratarte mal, tú no mereces ese trato. Por más que sea el papá o tenga la razón en algún momento, pues si uno se porta mal o alguna cosa, no tiene uno por qué decirle al hijo, es que usted es un bruto, es que usted es un no sé qué. No, todos cometemos errores y hay que saber cómo le expresa las cosas a sus hijos. Y no es ante los gritos, ante las vulgaridades, las groserías, porque no se merece eso y así ellos no entienden tampoco muchas cosas. No, Lo crea uno a que responda de igual forma y como que de pronto se calle a muchas cosas. Y yo, eso es lo que le digo, no se tiene uno por qué callar de nada. en la adolescencia es algo complejo Sí, y ya a está. los gritos y a los golpes nadie entiende. De por sí los adultos no entendemos así, imagínate los adolescentes que son un poco más como rebeldes de mente. Después de todo esto, porque pues normalmente lo que yo procuro con las personas es como sentarse a hablar, como para que sepan cómo es la dinámica del podcast. Eh, Cuando empezamos a hablar y ahora haciendo el podcast, tú, como Natda Rocío, ¿cuáles tipos de violencia identificas que sufriste? Casi todos, violencia psicológica, verbal, económica, de todo, porque De- hubo un momento en el que
bueno, yo le dediqué tiempo a mi hijo cuando después de que nació y duré un tiempo sin trabajar y lo pude cuidar y disfrutar, pero después volví, retomé mi vida laboral y pues en muchas cosas me tocó aportar en la casa y a veces él no lo hacía, entonces yo lo hacía pero yo lo veía que era dentro como de la dinámica, inclusive hasta terminé pagándole la universidad y tengo una deuda ahorita que aún me sigue el ICETES ahí por querer que él se supere y cambie, pues son cosas que yo no debía asumir. O sea, sus padres fueron los que vieron, mira cómo le hacían, pero yo dentro del amor y el hogar y la cosa, y así cuando uno vuelve, como normaliza todo en la casa, los gastos o las cosas, y uno dice, y él me decía, no es que usted es la profesional, usted es la que gana más, entonces pues sí, yo asumía de que sí, yo era la que tenía que aportar de pronto más, y cuando no trabajaba, pues si él es el que está aportando, pues yo soy la que tengo que asumir todas las cosas del hogar, el aseo, el cuidado del niño, y de pronto mirar a ver si de pronto mi mamá me ayuda económicamente con algo para aportar, porque es que yo no aporto nada, como si no valiera el oficio de la casa. Pero El pues cuidado del niño, el un cuidado del niño niño no, prematuro. el hacer la comida, eso no, el hacer el aseo de pronto tampoco, Además, eso no es algo, nada. Y él es el que trabaja, pobrecito, todos los días algo, se levanta a trabajar. Yo tengo que asumir algo que eso. también llama mucho la atención de la historia que tú me contaste y ahorita quiero retomarla porque se presenta mucho en las dinámicas de relación de noviazgo. En el momento que tú conoces a ese maravilloso hombre y lo ves tan maravilloso y ese maravilloso hombre te ve maravilloso a ti y tú le dices, yo vengo de un hogar donde a mí me consienten, donde yo no cocino, no te preocupes, no hay ningún problema, yo no necesito cocinera. Y mientras lo convencen a uno, mejor dicho, uno es la persona maravillosa. Pero cuando ya uno está dentro del hogar y no sabe preparar eso que él necesita que le preparen, empieza esa violencia de cómo no sabe usted preparar, haga algo, pero cambie eso, pero porque siempre lo mismo. Cuando desde el comienzo se le dijo, oiga, yo no sé cocinar. Entonces, y pues yo también no entiendo por qué se volvió una obligación que las mujeres tengan que cocinar. ¿Sí? Si yo pienso que la dinámica de las relaciones va en los acuerdos que hacemos. Yo puedo saber cocinar, una cosa es que quiera hacerlo, porque si yo trabajo, trato de tener una vida normal, pues el tiempo es agotador. Y así como ese hombre llega cansado a la casa, pues yo también llego cansada. Entonces, me llama mucho la atención que aunque las dinámicas han cambiado, las mujeres empoderadas ahora se les llama, no a las mujeres que tienen un carácter de decir, no quiero esto. No, esas se juzgan. Qué mujer tan terrible. Por eso es que le va como le va en la vida, porque mire eso con esa altanería que vive. No, a las mujeres empoderadas que necesita el mundo ahorita es la que se levanta a las 4 de la mañana a atender el niño, a tenerle el desayuno al esposo, a tenerle la ropa lista al esposo, de pronto que se aliste, salga corriendo, él se va a trabajar, la mujer sigue en su dinámica saliendo a correr a dejar al niño en el colegio y salga a correr a su trabajo. Llegue del trabajo, recoja al niño, aliste las tareas, aliste la comida, el esposo llega agotadísimo, llega a prender el televisor, se le sirve la comida y se tienen que acostar rapidito a dormir, acueste al niño, vaya, aliste lo del otro día, pague la mitad del arriendo, pague la mitad de los servicios, ayude con la alimentación, tras de que la prepara también tiene que comprarla. Y fuera de eso, pues en la noche toca atender al marido también, porque pues son las obligaciones de toda esposa, ¿cierto? Entonces, lógicamente, ahorita en el siglo XXI tenemos un gran porcentaje de hombres que ya no manejan esta dinámica, pero es sorprendente cómo aún ese pequeño porcentaje todavía se presenta. Y cuando hablamos de temas de empoderamiento y escucho a las personas decir, es que yo soy empoderada, yo no me dejo pagar la cuenta de nadie, yo pago la mitad. Y digo, bueno, hasta qué momento nos manejaron esa retórica de que nosotras tenemos que cargar con todas las responsabilidades? Y esa sí es una buena mujer.
la que cocina, la que hace, la que ayuda, la que aporta, la que... Y el esposo está ahí esperando que... A mí me llama mucho la atención y veo cuando alguien me invita a la casa y veo que recogen y lavan y la esposa le, ay, gracias por ayudar. Antes les agradece. Entonces nosotros, pues lógicamente dentro de la crianza que tenemos, pues también estamos permitiendo que sea así. Entonces, pienso que también es importante ver cómo vamos dentro de la dinámica de un matrimonio, de una convivencia, permitiendo este tipo de cosas, porque es lo que normalizamos, es lo que pensamos que es el empoderamiento como tal. Pienso que es una idea errónea de empoderamiento. Eh, si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo he manejado en redes, que manejo empoderamiento, que manejo que las personas tengan una forma de descubrirse, pero sí llamo como a esa acción ¿a qué le estás llamando empoderamiento? ¿Sí? Porque pues cuando tú decides tener un hogar, son dos. Entonces, cuando tú decides tener un hijo, son dos. Entonces, ¿por qué siempre se recarga sobre uno o sobre el otro? Porque no voy a decir que a los hombres no les pasa. Hay mujeres que también dicen, no, yo no lo voy a hacer. Y también sucede. Pues ahorita toca es que, digamos, y en una relación tiene que ser las cosas por igual y que sea muy, digo yo, que sea muy conversado entre los dos. ¿Qué aportas tú? ¿Qué aporto yo? ¿En qué nos podemos? Si tú tienes cierta debilidad, bueno, apoyémonos, yo te enseño, lo hacemos los dos, podemos manejarlo de cierta situación, porque es que ahorita, pues sí, con el feminismo, nosotras que muchos hablan del feminismo, tengo que tener igualdad de derechos y de cosas, pero en parte digo, se está manejando mal, porque en mucha parte lo que tú decías se manejó fue como esa parte de mirar cómo le quitamos responsabilidad al hombre. Antes el hombre era el que proveía todo, ya se pasó ya al término de machismo, porque pues el hombre de la casa es el que hace todo, pero lo liberamos de toda esa responsabilidad y entonces Hasta el punto que creen que no deben no deben hacer aportar nada porque es económicamente que para usted sus tiene hijos. que hacerlo. Usted, estamos en igualdad de condiciones, usted también tiene que poner. Y como viene esa tradición de antes, de que las mujeres soportaban todo, las mujeres son las que tienen que cocinar, lavar, planchar y cuidar a los niños y atender al esposo. Entonces, y complacerlo y de todo, entonces, pero entonces como quiere trabajar y quiere recibir plata, pues también tiene que seguir cumpliendo con las cosas de señora y pues como su trabajo le da, pues quién la manda a meterse en eso, ¿no? Entonces usted tiene que mirar cómo responder con su parte de trabajo, pero en la casa tiene que seguir igual. Y eso era lo que a veces también me pasaba a mí como adentro, eso yo, bueno, yo puedo con todo, pero no llega un momento en que uno se cansa. Claro. Y yo decía, bueno, sí, sí, él sabe cocinar y yo no, pero pues ¿por qué no cocina? Y yo aprendí a cocinar, pero pues me tocó fue por mi hijo. Pues ahorita, pues ya ahorita estando sola, pues obviamente lo hago con todo el amor y el gusto y yo a lo último ya le decía, si no le gusta, pues vaya compre. O mira, desde que le guste a mi hijo, con eso para mí es suficiente. Porque ¿Tú crees que el hecho, si no hubieses tenido tu hijo y hubiese pasado todo lo que había pasado, ¿tú crees que habías seguido con él o habías tomado en algún momento la decisión de separarte? no sabía decirte realmente. Porque sí veo que el solo hecho de tu hijo te da mucha fuerza. Es mi motor. Él Entonces, es el, inclusive cuando hubo dentro de esas, porque uno decae mucho con las decisiones, ¿será que tomé la decisión bien? Un momento en que yo lloraba y no quería levantarme y nunca se me olvida que mi hijo, con sus 6 añitos, 6, 7 añitos que tenía, me secó las lágrimas, cogió por allá un cartón, me hizo una carta que la guardo como un tesoro. Mami hermosa, te amo y me alcanzó un Milo frío, cogió leche, le echó el Milo y me hizo un sándwich y me lo alcanzó. Y esa vez yo decía, Rocío, reaccione, como es que su hijo de 6 años
te está diciendo, mami, aquí estoy, yo te acompaño, mami, aquí te traigo el desayuno, mira a ver qué hace yo. ¿Qué es lo que le estoy dando a mi hijo? ¿Qué herramienta le voy a brindar? Que tiene que ser ver a su mamá sumida en llanto, sumisa, aguantando golpes, aguantando maltrato, y como ahí, como derrotada, no, o sea, no, ese no es el ejemplo que yo le quiero dar a mi hijo. Pero en sí, pues sea, gracias a Dios a mi vida, es mi ángel, es mi sol, es mi motor completo. Pero si no lo tuviera él, yo creo que de pronto, pues no sé, las circunstancias de pronto de los golpes, de pronto digo sí, porque yo tuve el ejemplo de que mi abuelita y mi mamá pues trabajaron y sacaron a sus hijos adelante sola. Pueden pasar dos Entonces, yo situaciones. creo que de pronto si hubiera tomado ese camino, pero de pronto también hubiera seguido siendo esa Rocío que trataba de salvar ese matrimonio, esa unión de 12 años, no botarla a la caneca. De pronto hubiera seguido ahí, que hubieran sido como los Pueden hijos pasar dos situaciones, que te hubieses quedado ahí, pues porque amas a un hombre, porque te está brindando una estabilidad económica, emocional, pero también como tenías el ejemplo de tu abuela y de tu mamá, también pudiste haber dicho, no, no sigo acá y yo puedo sola y gracias a Dios no tengo un hijo que me amarre a este hombre, porque también sucede eso, que las personas a veces no toman la decisión porque dicen, no, es que cómo le voy a quitar el padre a mi hijo. Erróneamente creen que el hecho de tomar la decisión de separarse es que esa persona tomó la decisión de quitar el padre, cuando lo que te digo es, cuando una persona es buen padre, esté con esa mamá o no esté con esa mamá, siempre lo va a seguir haciendo. Yo tengo personas conocidas que se separaron de las mamás de sus hijos y económicamente aportan y son padres presentes y antes ayudan, a veces económicamente, moralmente, con el cuidado de los niños, están muy presentes y a mí me llama la atención cuando yo los veo, yo digo, ¿tú por qué haces eso? Dice, porque si la mamá de mi hijo está bien, mi hijo está bien. Entonces aquí me llama la atención cómo ese hombre que ama tanto a su hijo en su momento, no puedo decir ahorita que no lo ame, de pronto el amor de él lo demuestra de unas maneras diferentes, porque venir a juzgar que ame o no ame a una persona, cada quien tiene una forma de mostrarlo, pero me llama mucho la atención el hecho de cómo expresan el amor, porque cómo le hago yo daño a la mamá de mi hijo. Si la mamá de mi hijo está mal, pues muy seguramente mi hijo va a estar mal y muy seguramente mi hijo no le va a gustar ver lo que yo le estoy haciendo a su mamá, porque es que, seamos sinceros, mira, tu mamá, cuando uno es niño, cuando uno es grande, tu mamá puede cometer muchos errores, pero cuando se le meten con la mamá de uno, uno, mejor dicho, se enfurece, porque es la mamá de uno. Entonces imagínate un niño de 6 años que en su trayecto de vida vaya creciendo y solo vaya viendo cómo su papá agrede a su mamá y agrede a su mamá y agrede a su mamá. Entonces eso también es fuerte, tanto para el muchacho, digo, cómo no hace reaccionar a ese papá. O sea, cómo yo veo que mi hijo tiene un rechazo hacia mí y no reacciono. yo creo que es más, yo creo que es más como ese, porque el no dar es de pronto el decir, es que yo no le voy a dar plata para que usted lo disfrute, yo no le voy a dar plata para que usted se lo gaste con otros, porque inclusive ese es el pensamiento de los papás de él. Porque sigue ejerciendo violencia después de la separación, porque esas palabras o sea, cuando te está diciendo, no le voy a dar dinero para que se los gaste con otros, pues ya sabemos la palabra que por sí está pensando en su mente, para que se esté refiriendo así a la mamá de su hijo. Es Pues que de hecho yo salí de donde vivía, a mí me sacaron de allá, entonces yo a mis 37, 38 años que tenía, me tocó empezar desde ceros porque yo quedé en la calle. Me sacaron y inclusive el papá me decía, es que yo no voy a permitir que usted viva acá para que lo disfrute con
con su mozo, futuro esposo, compañero, no. Entonces es como ver y creen que es que darme a mí el dinero es para mí cuando yo... Pero en especie tampoco te da. Tampoco, y es que cuando yo digo, ¿por qué no siguen respondiendo por el niño si es que es una plata de él? Porque podemos hacer algo, que no dé el dinero para la comida, listo, pero que vaya al colegio y lo pague. De pronto. No, pero me pasó eso. Inclusive le dije, que yo no tengo plata para un colegio tan caro. Y yo le dije, es que yo no voy a desmejorar las condiciones con las que venía mi niño. O sea, yo hago lo que sea por brindarle la mejor educación de mi hijo y que él mantenga en lo posible pues ese nivel de estudio, que estoy en un colegio libre y tiene que mantener ese nivel de académico, porque lo tengo que desmejorar. Sí, él no tiene la culpa de lo que pasó. Y un momento en que no estaba colgada con muchas cosas, porque como te digo, me tocó empezar desde cero, no tenía una casa, me tocó regresar a la casa de mi mamá cuando ya después yo le gritaba a mi mamá, yo sí por mucho yo con usted hasta los 30 años. Y me tocó volver a agacharme y antes con un hijo, porque me sacaron. Yo salí de esa casa y yo decía, imposible que los abuelos, imposible que el papá saque sabiendo que ahí vive su hijo, su nieto. Yo salí de esa casa con la ropa de mi hijo, los juguetes, mi ropa. Y después regreso por las cosas, dejé el apartamento amoblado y salí sin nada y yo, o sea, si yo no tuviera a mi madre, me hubiera quedado completamente en la calle. Retomando lo que te iba a decir, que me desvié un poquito, fue en cuanto a lo del colegio. Yo le dije, oiga, ayúdeme para pagarle en el colegio el restaurante, porque pues pago una pensión costosa, me queda muy complicado. Estoy ahorita con lo del apartamento, con las cosas, pagarle, Juan, entonces como 300.000 pesos, algo así, lo del restaurante. No, yo no tengo. Yo le digo, bueno, entonces dígale a su papá. O sea, maneja miles de contratos, es un arquitecto, maneja de contratos de miles de millones, imposible no tenga para colaborarle a su nieto con la comida en el colegio. La jornada era hasta las 3 en ese entonces. No, la respuesta fue no. Pero ¿por qué? Si es que yo no voy a ir a comer al colegio, o sea, no estoy pidiendo plata para mí. Yo miro qué hago. Si tengo que aguantar hambre, aguanto, y si tengo para comer, pues como. Pero es que es para su hijo. No, la respuesta fue un no. Entonces yo digo, a veces, bueno, ni para comida, ni para educación, ni para vestuario, ni para buen ejemplo, ni apoyo moral, ni un buen consejo, ni buen ejemplo. O sea, yo digo, ¿dónde está ese padre que vivía pendiente del niño? Que lo cuidaba, que estaba pendiente de los medicamentos, de las citas, de irlo a llevar al colegio, de recibirlo. Y que muy seguramente cuando esté en su vida adulta, anciana y de pronto empiecen los achaques y la enfermedad, ahí sí va a empezar a buscar a ese hijo y decirle, venga, ayúdeme económicamente. Los hombres pueden hacer lo que quieran. O sea, váyanse, ¿sí? Porque el amor se acaba, la rutina de pronto cansa. Pero un hijo, o sea, si ese tanto ese amor y así lo manifestó, eso no tiene por qué cambiar por otras personas. En estos momentos, para ti, ¿qué significa la palabra libertad? Libertad es para mí amor propio, el ser escuchado, el manifestar y hacer lo que yo quiero. No, yo empecé desde cero, sí que fue madre. Hay cosas que de pronto sí no tengo otra vez el nivel de vida de antes, porque pues empezar desde los 37, 38 años desde cero no es fácil. Pero tienes paz. Tengo una paz mental y un poder de decisión que yo digo, eso no lo cambio por nada. Normalmente cuando uno le pregunta algo a Rochi que tiene que ver yo no soy de nadie, yo soy soltera. No, total, es que a veces hasta con mi apellido, que es del Portillo, entonces a veces del Portillo, no, yo no soy de nadie. Soy si acaso de mi hijo hasta cierto punto, que en algún momento tendrá que volar y hacer su vida.
es de él, porque yo no soy de nadie, yo hasta el momento sigo siendo soltera, y ya si esté casada sigo siendo yo. Mm. O sea, No, y la eso persona no que se esté a tu puede lado. perder, Mm. uno no puede dejar de ser uno, ni por los hijos, ni por la pareja, ni por las amistades, cuando uno tiene como definido qué quiero ser y para dónde voy, y así se equivoque, porque uno se equivoca muchas veces. Pero es dejar ese miedo y arriesgarse uno a hacer las cosas. ¿Cómo ves tu vida hoy en comparación con aquella etapa de tu vida? Yo estoy muy feliz. Agradezco todos los días lo que fui, lo que tuve, lo que soy ahora. Y lo agradezco porque si no hubiera sido por esos bajonazos, de pronto como que no hubiera reaccionado y vuelto a ser yo. Porque yo me alejé de todo el mundo por mi hogar. Dejé de disfrutar muchas cosas, me callé muchas cosas, pero Ahora no hay ahorita nadie que calle a no hay Rochi. nadie que me calle, nadie, o sea, lo que no estoy de acuerdo lo voy diciendo y sé que tengo unos derechos, tengo unos deberes y si me toca ir y denunciar nuevamente al que sea, lo hago contra el que sea. Es que uno no tiene por qué permitir que lo estén manejando, que lo estén controlando. Y por más que sea un mamá, porque soy mamá y los que me conocen soy una mamá entregada y cada mi hijo, pero no tengo por qué dejar de ser mujer. El mejor mensaje que le puedo decir a las mujeres es que aprendan a sus hijos, aprendan a enseñarles a sus hijos a decir que no. Además que estamos en una sociedad donde tú decir que no a algo es de alguien grosero. No es grosero el que está invadiendo tu espacio pidiéndote cosas que no debe pedirte, que sabe que no debe pedirte. No se toman la molestia de pensar, ¿será que lo que yo voy a solicitar estoy invadiendo parte de su vida, bien sea laboral, personal, emocional? Y en el momento que tú pones el parámetro y dices, no, no lo permito, qué mujer tan grosera, pero ni te ha hablado, y tú dices, no, es que no lo voy a permitir y lo toman como grosería. Algo que siempre hemos hablado en diferentes entornos es precisamente eso, porque algo que tenemos muy parecido es el carácter. Cuando decimos no, lo decimos de manera respetuosa, pero decimos no. Y entonces es que son conflictivas. Es que tengo que tener cuidado con ellas porque es que son conflictivas. O sea, ya no se les puede hablar. Entonces no es que no se les puede hablar, es que precisamente dentro de la educación de tanto mujeres como hombres, no está permitido decirle no a alguien. O sea, tú tienes que someterte a lo que los demás pidan. Y de ahí es donde yo pienso que por eso es que en las relaciones amorosas terminamos permitiendo cosas que no debemos permitir, porque no nos enseñaron a decir, no, o sea, yo no tengo por qué aguantarte eso. Tan sencillo que si yo un día no quiero levantarme a cocinar, entonces no, no quiero hacerlo. Ay, terrible ama de casa, la mujer que me vine a conseguir. O sea, es tan válido como en los hombres como en las mujeres. Hay días que los hombres también dirán, no, hoy no quiero lavar la loza. Y es válido, pero así como es válido para ellos, también es válido para nosotras. Ahora no es maravillosa y ya sí se me importaba a mi ahorita, pues que ya es adolescente, digo, como Pero va a ser interesante. Pero prefiero eso y no tener a él que crezca con miedo. Yo creo que el mejor ejemplo que le puedo dar es a mi hijo es ver cómo yo defiendo sus derechos, cómo me defiendo a mí, cómo le demuestro al mundo de que merecemos respeto, de que pongo ciertos límites y yo sé que nadie puede sobrepasar esos límites, porque yo valgo, yo me merezco, yo merezco el respeto y nadie tiene por qué pasar eso. Tengo que ser escuchada, yo valgo lo que pienso, lo que digo. A mí me parece interesante porque yo crié a mi hija de la misma manera y cuando entró a la adolescencia, ella también, no, mamá, no. Pero mira que es una época también interesante porque no es solo decir no, sino que tú le enseñas ahora por qué no. Argumentame.
porque sí, o sea, estamos igual en una sociedad donde tenemos que cumplir normas y no estamos diciendo que no se deban cumplir las normas, simplemente que cuando uno dice no, lo dice de manera muy cordial, muy amable y argumentando por qué no. Cuando no, nos dicen algo, nos piden algo y nosotros decimos no, no porque mira, esto, me está poniendo en riesgo esto, puede suceder esto, entonces no me parece procedente, entonces por mi parte no lo hago. Entonces las personas se asombran porque no están acostumbradas y esas mismas personas a veces se comprometen, sí, sí, fresca que Angelita lo hace. Y cuando Angelita dice no, quedan como, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pues no debiste haberte comprometido por algo que yo no te dije que, y sabiendo que yo voy a decir que no. Entonces, a mí me parece interesante porque entró en una época donde sí iba a decir muchos no, pero ahora va a ser que tú le enseñes, argumenteme por qué no. Entonces va a ser muy bonito también porque también tiene una mamá que lucha mucho por muchos derechos, no tanto los de ella, sino también los laborales. Entonces, cuando ella dice no, los argumenta por qué no. Y es Entonces, que el no, yo digo que tiene que aplicar en todo, en amistad, en relaciones, en el trabajo, en todo lado. O sea, el saber uno decir en qué momento no es fundamental para muchas cosas, para que no te pisoteen, para que no se sobrepasen contigo, para que la gente sepa hasta dónde llega tu punto y hasta dónde uno le da ese paso de que hasta ahí puedes llegar, hasta ahí tienes que respetar mis decisiones, hasta ahí tienes que darme cierta libertad porque yo de ahí no paso y eso no lo cambio por nada. Entonces, definitivamente hay mucha gente que no le gusta el no, pero yo soy de las que digo no y el no quedarse uno callado, el hablar. Porque es que uno se guarda las cosas y eso después sea grande y uno termina después con un montón de complejos y de cosas por aquí, como uno tiene el nudo aquí en la garganta por aguantar tantas cosas, ¿no? adicional que las personas provocan en ti ciertas circunstancias y tú vas guardando y vas guardando y vas guardando. Pero la otra persona no dice, uy, estoy provocando a Rochi. No, pero cuando tú explotas y dices, ese Rochi es terrible, 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 pero nadie analiza. Yo siempre he dicho, cuando alguien te diga que yo fui grosera, créele, pero analiza qué le pudieron haber hecho a Ángela, porque yo algo que tengo es que no soy respetuosa con nadie, muy, muy rara vez que yo pueda decir o que alguien pueda decir eso. Siento que no lo he hecho, bueno, en estos momentos, porque antiguamente así hasta si un ex le llega a decir, no, esa Ángela es terrible, créanle, sí, fue terrible. Pero también hay que ver qué provocaron en mí para que yo fuera tan terrible, porque también muchos me conocen como soy. Entonces yo soy como muy de hablemos, relájate. No sé, así, digamos, yo le doy la oportunidad a todo el mundo de conocer. Así escuché muchas cosas negativas, yo digo, no, yo tengo que conocer a la persona. Pero igual si la persona veo que como que, porque hay gente que no entiende las cosas, uno les da el mensaje y las trata a veces de ayudar y si veo que también me cargan de muchas cosas negativas o de cosas, yo digo, no, tampoco por ese lado es porque yo no tengo que cargar con los problemas de los demás. Y Sí, llega un punto en que yo digo, tampoco tengo por qué permitir que se sobrepasen conmigo, no tengo por qué permitir otras cargas, así sea hasta mi misma mamá, yo le he dicho a veces no, y no está bien a veces decirle no a la mamá porque pues siempre uno tiene que respetar a su madre, pero es que no es irrespetarla, es saber que hay un respeto hacia mí, tengo un límite que no puede ser sobrepasado por nadie, así sea mi mamá, mi hermano, lo que sea, mi novio, mi esposo, no, o mi jefe, no importa. O sea, yo merezco respeto y tengo un límite y hasta ahí es donde tú puedes llegar, así sea quien sea. es que muchas personas se acostumbran a ser agresivo-pasivas. Entonces votan tu comentario pasivo. Ay, tú deberías, tú por qué no haces. Pero en el fondo tienen esa agresividad que uno queda como, ¿es en serio me dijiste eso? Y cuando uno le dice, oye, no me parece, tú sí es que no se te puede hablar. Entonces sí es importante ver cómo las personas vamos normalizando tratos
no solamente en pareja, a veces con los hijos, a veces con los padres, a veces con los compañeros de trabajo. Uno a veces se pone a hablar y me quedó sonando mucho la palabra que hablamos en el anterior podcast con Lady, de que uno es empático y sororo con las demás personas, pero hay personas que no permiten que uno sea empático y sororo. Entonces uno dice, con esta princesita no fue porque pues yo trato de brindar todo lo mejor de mí y yo a veces veo personas que yo digo, la química contigo no me va a funcionar, sin embargo trato de ayudarte y no generan un rechazo o una grosería, entonces uno ahí dice, se aleja. No se ayuda, entonces uno dice, no, por ese lado no es, y yo no me voy a desgastar. Uno tiene que poner su energía, o sea, uno se enfoca y donde pones tu energía es lo que realmente vale. Bueno, hoy vimos una historia, yo creo que es de lo más normal, de lo que vivimos en el día a día. Pues yo acá quiero aclarar, no queremos ni juzgar a ninguna entidad, ni queremos venir a decir, no, es que aquí las entidades son los culpables de todo lo que está sucediendo. No, sencillamente es lo que pasa en el día a día. Yo he trabajado en una comisaría de familias, sé el volumen de trabajo que allí se hace, sé cómo trabajan de juiciosos todos, pero pues sí hay unas ocasiones en que sí se ha venido evidenciando que no se le atina a la atención como debería ser, y estas son cosas que hay que poner cuidado, porque también he evidenciado como mujeres que han ido a pedir ayuda terminan con medidas de protección compartidas, porque sencillamente volvemos a lo que yo te decía hace un momento. No, si Rochi en algún momento le rasguñó sin querer justificar nada, porque solamente ella sabe la situación que vivió, yo solo estoy tratando de interpretar la situación para que las personas entiendan, y tampoco es una justificación para que nadie lo haga, pero yo digo, si yo veo que la persona viene así y me vienen narrando unos temas de violencia, ¿qué pudo haber hecho este hombre para que ocasionara esta rabia en una persona? Pues Roche es una persona. ¿Cuánto mides tú? No, yo soy metro y medio. Es así, bien chiquita. Eso ya no tengo complejos de nada. No me acepto, Entonces, me amo. imagínate que venga una persona gigante a agredirme y yo estoy tratando de defenderme. Pues lógicamente si me cogen, y no puedo defenderme, y pues la única opción que de pronto en su momento, de acuerdo a la situación que ella vivió, evaluó que eso era lo mejor que podía hacer, y además que esos momentos de ira donde uno ve que puede estar en riesgo, pueden pasar muchas cosas. Por eso digo, no justifico nada, porque no justifico ni un lado ni justifico el otro, simplemente es tratando de interpretar. Pero pues hay otras entidades que también en su momento se sienten muy amarradas, porque si no hay una medida de protección tampoco pueden actuar. Entonces hoy queríamos precisamente mostrar un caso del común. A muchas personas nos han pasado, no solo a Rochi le ha pasado, también todos los que me conocen saben las situaciones de violencia que en algún momento yo llegué a vivir, que ocasionaron que precisamente yo abriera estos espacios, porque hay muchas personas como Rochi que necesitan ser escuchadas, o que necesitan dar como la versión de lo que sucedió, porque sé que en estos momentos de la vida muchas personas están viviendo eso, y a mí algo característico que me pasó cuando yo descubrí que sufría violencia, porque yo tampoco detecté en su momento y también la sufrí todas, precisamente cuando yo empecé a entender que era violencia y empecé a ver que todo eso, yo me sentí muy mal, porque yo dije, yo estoy viviendo todo esto. Este es el foco de este podcast hoy, que las personas que estén escuchando y que de pronto puedan estar viviendo esta situación digan, oh caramba, yo también estoy sufriendo esto y pues puedo buscar ayuda, no necesito soportar este tipo de situaciones. Hay mucho tipo de ayudas que se pueden llegar a brindar. Entonces, pues quisiéramos poder profundizar muchísimo más, hay mucha tela para cortar, de pronto hasta hacemos otro para que Rochi pueda como llegar a expresar, porque me parece muy importante todo, absolutamente todo, porque es que es la vida del común, no es la vida de una influencer, no es la vida de una actriz, es una vida de una persona que se levanta todos los días a trabajar, a correr, a sacar a su hijo adelante, como todas las personas lo hacemos. Algunas tenemos una relación, otras ya no tenemos una relación, pero aún así el foco aquí es trabajar en sí mismo, en sanar, en estar bien, y no por los demás.
porque pues los demás deciden que quieren vivir por nosotros mismos para poder buscar esa paz y poder buscar esa tranquilidad. Te quiero entregar lo que le entrego a todas mis invitadas para que por favor, Roche es de las más juiciosas, ya se leyó los 3 libros, asistió al taller y ahora por eso la quise invitar al podcast porque precisamente algo que ha sido juiciosa es en estar buscando su sanación. Entonces, pues siempre es como la representación de los libros, es la forma que me gusta como que recuerden este espacio. Yo lo veo este espacio también como un espacio de sanación, porque a veces te pasaron las situaciones y de pronto tú en el afán del juzgado, de la demanda, de la fiscalía, nunca tuviste el espacio de decir, necesito hablar, necesito sacar, necesito entender, necesito ver cómo mejoró mi situación. Entonces, vuelvo doy la red social, es @hiloscruzados.5070. Este es el emprendimiento de una de las personas de Cajicá que me pareció que plasma todo el amor y todo el cariño con el que yo he venido abriendo estos espacios. Entonces es una forma de seguirles mostrando el amor y el cariño para que me recuerden, porque sí, para mí es muy importante cada uno de estos espacios, tanto del taller, tanto de los libros, como de este podcast. Cada espacio es hecho como con tanto amor, como con tanto cariño, como para poderle llegar a todas las personas, que siempre pienso, cuando uno hace una visita, uno siempre llega como con el regalito, como entonces yo necesito que las que vienen a visitarme se vayan con su regalito, entonces porfa, sigan ahí los cruzados. Muy lindo el detalle. Que también saldrá para aquí. 150.70. Sí. Sí, para que apoyemos al emprendimiento. Sí, emprender no es fácil. No. Sé que no es nada fácil. Y es un detalle muy bonito porque sí me he leído todos desde el primer momento. Yo leí el primer libro que lanzó Angelita, yo decía, pucha, yo hubiera sabido que uno tenía una red de apoyo tan amplia. Lástima no haber tenido ese libro hace 7 años atrás, hace 8 años atrás. Y eso invito a las mujeres a que aprendan a hablar, a que no aprendan a callar, a que venzan sus miedos y se enfrenten a lo que sea, a que aprendan a decir no y ya hablen, no se queden calladas, no tienen por qué quedarse en calladas. Uno cuando entra en este tema de aprender a respetar y a ser valorado, uno dice, las mujeres tienen que solidarizarse también con otras. Hay una red de apoyo que uno puede encontrar más allá de que seas amigo o no. El que seamos mujeres tiene que pesar también, porque aunque sean vivencias diferentes, somos mujeres y muchas pasamos por muchas situaciones y hay que apoyarse en unas a otras. Si yo me amo, puedo transmitirle ese amor a los demás. Si yo me amo, si yo me respeto, y igual eso es lo que en los hijos. No, o sea, vuelvo y repito, si mi hijo me ve sumisa, que me aguanta, que me maltrate, que todo me callo, pues así va a crecer y va a crecer en un mundo donde dice que todo tiene que estar diciendo sí, quedarse callado. No. Ese es como mi mensaje. Rochi, muchísimas gracias, gracias por compartir lo de tu vida. Yo sé que a veces no es fácil, primero tratar de recordar tantas cosas porque pues sea lo que sea es un momento duro de la vida, pero te agradezco mucho porque tú no sabes hasta qué punto esto puede llegar a ayudar a muchas personas que lo pueden estar viviendo. Entonces te agradezco mucho por abrir el espacio y por abrir tu corazón y contarnos con cosas tan personales. Les agradezco a todos hoy el haber estado con nosotros hoy compartiendo este espacio. Por favor, síganos en las redes sociales, @psicóloga Ángela Sánchez, @psicóloga Angelita Lasprilla. Ahí están páginas, están los libros, están los talleres. El segundo taller ya se vendió. El libro me ha gustado mucho. Está gratuito, está abierto para todas las personas. No me interesa en lo más mínimo generar una parte económica, sino que quiero que las personas que están viviendo estas
tipo de situaciones puedan leerlo y sentir que tienen una voz donde pueden ser escuchadas. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. A ti que estás pasando por esto, te digo que no estás sola, que mereces amor del bueno y que tu vida vale demasiado como para seguir sobreviviendo en una relación que te apaga. Nos vemos en el próximo episodio. Ay, ahí están los libros, están los talleres, el segundo taller ya se vendió, el qué libro bonito. me ha gustado Gracias mucho, por venir, está gracias por gratuito, está compartir. abierto para todas las No, solo ustedes personas, para servir, no. no me interesa en lo Mucho más amor. mínimo generar Gracias una parte por tu económica, amistad sino que quiero sincera, que las por personas habernos que hecho están tantas viviendo este cosas tan tipo de bonitas. situaciones Qué puedan lindo. leerlo y Amén. sentir que Amén. tienen una voz Ay, donde ¿sabes qué? pueden ser escuchados. Me Entonces,